Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarlos. Somos María José Olvera y Alejandra Iturbe. Somos las directoras del Centro Terapéutico Integral Creatumundo Autismo. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Nos da un gusto enorme ser parte de En Pocas Palabras y estar junto con otros profesionales compartiendo estas pequeñas capsulitas informativas y esperamos que esta sea de su agrado. Hoy les vamos a hablar sobre el rol de los auxiliares académicos, cuáles son sus pros y sus contras, también llamados sombras o monitores. Entonces, organizamos esta pequeña plática a través de preguntas que esperamos que sean de su interés. Majo, quisieras comenzar ayudándonos un poco a entender el concepto de por qué si auxiliares, por qué si no sombras, cómo llamarlos. Claro, vamos a empezar como de lo general a lo particular y bueno, lo más general es el término que se utiliza para referirnos a esta figura que está en el aula. Generalmente sombra, monitor, auxiliar, acompañante terapéutico. No queremos ser como muy incisivas en cuanto al término, no les vamos a decir que ya no lo usen, pero la verdad es que sí nos hemos dado cuenta que la terminología influye en cómo se piensa o se cree que debería de fungir esta figura dentro del aula. Es decir, si tú a un maestro le preguntas cuál sería la labor, eh, tiene asociado el concepto de sombra a que esta persona debe de permanecer lado a lado con el chico. Y bueno, más adelante vamos a ver cuál es como la función específica de un auxiliar académico, que es como nosotros le llamamos. Y bueno, ese no es justo la labor que se tiene que hacer, no es que una persona tenga que estar como su sombra literalmente. Entonces, bueno, nosotros preferimos usar el término de auxiliares académicos. Nos parece que cambiar la terminología influye mucho en cómo se piensa y cómo hay que hacer como una redignificación de la labor. Entonces, bueno, ahora que ya estamos todos homologados con el concepto, ahora vamos a platicar un poquito sobre qué es o qué tiene que hacer esta figura. Muy bien, pues el auxiliar académico tiene como función ser un puente entre el mundo terapéutico y la vida escolar. Es decir, nos enfrentamos ante la realidad de tenemos que hacer valer una educación de calidad, no solo un estar por estar, sino estar y adquirir los conocimientos. Y la realidad es que muchas veces la escuela es un entorno bastante agresivo y difícil de comprender para una persona dentro del espectro. Entonces tenemos esta figura que es un acompañante y un apoyo temporal que nos va a permitir apoyar en el proceso de adaptación de una persona con autismo o con alguna condición dentro del entorno escolar. Es simplemente un apoyo que nos va a permitir que los conocimientos se adquieran. Va a ser un apoyo especialmente, por ejemplo, en cosas como redirigir la atención de la persona con autismo hacia la maestra titular. Ahorita les vamos a platicar qué sí debería y qué no debería de hacer esta figura exactamente que nos ayuda a hacer valer la verdadera inclusión a diferencia de la integración. Cuando pretendemos que en la inclusión la persona con una condición sea totalmente parte de la vida escolar, en todos sus sentidos, parte de la vida social, parte de la vida cívica, de todas las actividades que conforman una escuela, requerimos de este apoyo para darle herramientas, por ejemplo, de regulación emocional o para aplicar algunas de las adecuaciones que diseña la maestra titular de grupo. Bien. ¿Cuándo sí recurrir a un auxiliar académico y cuándo no? ¿Cuándo sí? Cuando la escuela ya puso a prueba ciertas herramientas y estas no fueron suficientes. Es decir, cuando la escuela ya evaluó, ya hizo ajustes razonables, ya hizo como adecuaciones al currículum y ni así podemos, entonces sí podría resultar un buen proceso. Acuérdense que el auxiliar académico va a ser el puente entre el currículum de la maestra y las adecuaciones de la maestra y la conducta, las habilidades y los retos del chico. ¿Cuándo no? Cuando la escuela lo pide para salirse de un problema, es decir, cuando ni siquiera se conoce al alumno, cuando no se ha evaluado qué habilidades y qué retos enfrenta y únicamente quiere solo poner como la mira en alguien más, es decir, que alguien más se haga cargo. Cuando no, cuando se requiere únicamente para resolver un tema conductual. El tema conductual sí nos va a ayudar el auxiliar académico, pero necesitamos, como decía antes, poner en práctica ciertas normas. No nos va a funcionar, por ejemplo, cuando la maestra no es una figura de autoridad y no ha puesto ciertos límites.
Si nosotros metemos un auxiliar académico en este momento, la autoridad solamente se va a convertir en el auxiliar académico y el chico va a perder de vista a la maestra. Lo que necesitamos es que la autoridad siempre sea la maestra. Otra cosa es cuando sea mucho el rezago educativo del chico. Ojo, necesitamos ser bien claros que el auxiliar académico va a acompañar a este chico y va a ajustar ciertos procesos de aprendizaje, pero no va a dar una terapia dentro del aula. Entonces, aquí es donde si hay un desfase en cuanto a conocimientos que sea demasiado grande, entonces pues ahí no se valdría meter un auxiliar académico, sino reconsiderar quizás una escuela especializada. Ahora, ¿qué hace o qué tiene que hacer el auxiliar académico, Ale? Así ya puntualmente. Muy bien, pues por último les vamos a hablar exactamente de qué debería de hacer esta figura, ya que decidimos darles esta plática porque un auxiliar académico, así como puede ser una ayuda enorme para la adaptación de un chico a la escuela, también puede convertirse en un obstáculo muy grande. Tenemos que tener siempre la mira muy clara en que el objetivo es que la persona sea independiente y autónoma y tenga capacidad de decisión sobre sus propias intenciones. Y para eso debemos de regular muy bien el rol de tal manera que la persona con autismo no se vuelva dependiente de esta figura. Y para eso, ¿qué debemos hacer? Tener claro que la función únicamente de un auxiliar académico es redirigir la atención hacia la maestra titular. Cuando logramos que esa sea la única función de un auxiliar académico, entonces proveemos a ese chico o chica con las herramientas para adaptarse a otros entornos sin que yo como auxiliar tenga que estar presente. Entonces eso es algo bien importante que debemos de repetirnos. La única función de un auxiliar académico es redirigir la atención hacia la maestra titular, de tal manera que el niño cambia de grupo, cambia de maestra, cambia de ciclo escolar y sabe qué se espera de él y no se vuelve dependiente de una figura de apoyo. También puede resultar importante su apoyo en el proceso de control de esfínteres o en la aplicación de estrategias conductuales, mientras siempre tengamos en mente que no son una niñera y que no deben de ser un obstáculo en el proceso de comunicación de la comunidad escolar con la persona con una condición, ¿no? Majo y yo hemos ido a un montón de escuelas donde lo que sucede es los niños hablan con el auxiliar y no con la persona directamente. No podemos permitir que esto suceda. Es importante, como dice Ale, tener como bien claros nuestros límites. Entonces, por ejemplo, respetar el orden jerárquico de una escuela, ¿no? Saber quién y cómo, hacia dónde nos tenemos que comunicar como auxiliares académicos. Algo que hay que tener como muchísimo cuidado es que no nos volvamos como chismógrafos, si es que nosotros hacemos la labor del auxiliar académico y no comentemos todo lo que sucede en el aula, ¿no? Tengamos bien claros cuáles son nuestros límites y en qué nos tenemos que centrar. Algo que nosotras mencionamos mucho cuando damos cursos para auxiliares académicos es establecer a quién le toca qué, ¿no? A mí como auxiliar académico me toca redirigir, me toca apoyar en cuanto a las adecuaciones y los ajustes razonables, pero a la maestra le toca ser la autoridad, le toca hacer los ajustes, evaluar al chico, que le toca a la directora, que le toca a los padres y que le toca al chico. Entonces, mientras tengamos esto bien coordinado y bien segmentado que nos toca a cada quien, nos parece que podríamos hacer una gran labor y que el auxiliar académico es bien importante para que la calidad educativa de este chico sea realmente integral. Perfecto, pues fue un gusto platicar con ustedes. Esperamos que les haya sido de ayuda esta pequeña cápsula y nos gustaría verlos pronto. Que estén muy bien y quédense en sus casas. Bye.